quién o qué es realmente el fenómeno de La Llorona. ¿Por qué distintas culturas sin aparente contacto tienen un espectro que se lamenta en los ríos? ¿Tiene la maternidad inevitablemente un lado oscuro? ¿Es posible que, más que una leyenda para asustar, en realidad revela algo de nuestra psicología como mexicanos? Y si en verdad existe, ¿qué deberías hacer si te la encuentras? Dicen que en los túneles de Guanajuato se aparece La Llorona. Yo no lo creo. Si alguien, por alguna enfermiza razón, quisiera toparse con ella, sería más fácil en los ríos de las montañas. Y por eso estoy aquí. Pero antes, quiero advertirte algo. La Llorona no es solo una simple leyenda, nos dice muchas verdades incómodas sobre nosotros mismos. Advertido estás. ¿Quién es La Llorona? Según la leyenda, es un alma errante que va sollozando por la noche buscando a sus hijos. Su grito desgarrador es el eco de una culpa y una pérdida imposible de reparar. Su aparición, o tan solo escuchar su grito de lejos, es causa de miedo, castigo y a veces malos presagios. Hay muchas versiones de La Llorona, pero una de las más populares y que tomaremos para este análisis es la de la mujer indígena que tiene hijos con un español, un tipo de buena familia. Se juran amor eterno, tienen hijos, pero al final él la deja, la abandona, a veces por una española, por conveniencia y estatus. Ella enloquece de dolor, de rabia, de traición y ahoga a los niños en el río. No es la única versión que hay, pero sí una de las que tiene más fuerza simbólica. Lo que sí se mantiene casi siempre es esa combinación inquietante, maternidad, agua y tragedia, que tiene ecos con culturas lejanas. Encontramos ecos que de hecho son muy antiguos. Figuras femeninas que sí están ligadas al agua, a la creación, a la maternidad, pero también a la pérdida, a la transgresión, a un lado oscuro que quizás sí, quizá no, es parte de la maternidad. En la mitología griega aparece Lamia y Medea. Son reinas, madres y asesinas de niños. Hera, celosa del amorío de Lamia con su esposo Zeus, mató a los hijos de Lamia. Ella enloqueció y se dedicó a devorar niños por venganza. También tenemos a Medea, una hechicera increíblemente poderosa. Cuando Jasón la traiciona, Medea no solo se deshace de la rival, sino que toma la decisión de aniquilar a sus propios hijos. ¿Para qué? Para destrozar completamente a Jasón. En la vieja Europa se contaba de las damas del agua, espíritus femeninos que custodiaban los ríos, lagos y manantiales. Son seres asociados a la fertilidad, como al peligro. Son guardianes de esas fronteras. Estamos viendo un patrón entre el dolor maternal que desbordado se vuelve monstruoso. No es que estas culturas se hayan copiado. Hablamos de arquetipos, patrones que están como en el inconsciente colectivo, que brotan en diferentes lugares, en diferente tiempo, porque reflejan ansiedades universales. En este caso, sobre la maternidad, sobre esas pérdidas que no se pueden reparar, sobre la venganza y también del poder femenino. Esa idea que tenían nuestros ancestros de la capacidad creadora y destructora. Dos caras de la misma moneda. Y el agua siempre está ahí. Ríos, lagos, manantiales. ¿Por qué el agua? ¿Qué tiene de especial?
vuelve a mirar el agua. Las lluvias traen cosechas, es fuente de vida, los ríos que riegan los campos. Pero al mismo tiempo es destrucción pura, inundaciones, ahogamientos. El río en particular es como una frontera natural, un umbral, ni tierra ni mar, ni vida ni muerte. Y por eso se pensaba que es en los bordes de los mundos donde aparecen los espíritus. Y además, la conexión simbólica con lo femenino, con lo materno, es brutal. El agua como líquido amniótico, el origen de la vida, el vientre materno. Pero como nos muestra el mito, así crudamente, también puede ser la tumba. Esa dualidad es central. La matriz que da vida y el sepulcro que la reclama. La madre tierra da vida y también devora. El mismo vientre que gesta puede tragarnos. Polvo eres y al polvo regresarás. Ya en la filosofía náhuatl, la madre tierra, Coatlicue Tonantzin, era la madre que da vida y devora a los muertos. La escultura monumental lo muestra con garras y collar de cráneos, corazones y manos simbolizando el ciclo natural. Cuando nuestra madre nos da la vida, abre el ciclo donde la muerte ya está pactada. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que sin duda llegará. Nuestra madre es refugio, pero en los mitos también se vuelve devoradora. Ese doble rostro en América Latina se llama La Llorona. La mujer que en un arrebato de locura hizo lo impensable con sus hijos. El agua que debía nutrir se convirtió en sepulcro y su lamento aún resuena porque despierta un miedo compartido, que lo que más nos da puede también arrebatarnos. Lo masculino, cuya vida suele contarse en línea recta, niñez, rito, adultez, vejez, a diferencia de lo femenino, que en el imaginario antiguo se pensó circular, pues atraviesa ciclos constantemente: menstruación, gestación, parto, descanso, ritmos que dialogan con la luna, que también muere y renace cada mes. Luna llena, plenitud; luna negra, descenso. ¿No parecería lógico entonces que antiguas culturas vieran en lo femenino lo mágico, lo sagrado, incluso para algunos lo temido? Ese espejo cósmico alimentó mitos donde lo femenino roza lo arcaico y lo mágico, lo desconocido. Por eso causó asombro, reverencia y miedo. ¿Qué pasaría si te llegas a encontrar a este ser conocido como La Llorona? Según los mitos, hay 3 peligros para quien se adentra solo invocando a estos seres. Y no hablo de peligros físicos, que claro que los hay. A propósito, me encontré esta pequeña cascabel que parecía que acababa de comer. Se dejó tomar unas fotos y luego se fue a reposar la comida. El primero de esos 3 peligros sería el psicológico, el más engañoso. La Llorona no ataca de frente. Primero es sonido, un lamento que parece viento, hasta que descubres que son palabras pero imposibles de entender. Ahí está la trampa. No ataca tu cuerpo, ataca tu mente. Puede arrastrarte a su duelo eterno, hacerte sentir un dolor que no es tuyo hasta que te quedas atrapado en él, hundiéndote en una vida triste para siempre. O peor, también funciona como un espejo oscuro que te refleja tus propias sombras, esa capacidad de hacer daño que todos podríamos tener si nos presionan lo suficiente, enfrentarte a tu lado más oscuro. Y el segundo peligro, la seducción del retorno. Aquí no sentirías miedo, al contrario, sentirías paz, el arrullo que tu madre te cantaba antes de que tuvieras lenguaje para recordarlo, el sonido del útero, agua, latido, voz amortiguada. No te acercas al final de la vida, te acercas a la madre en su aspecto más primordial y terrible. Ella te ofrecería consuelo absoluto, fin del sufrimiento, a cambio de dejar de ser un individuo,
y reintegrarte con el todo, aunque aquí solo corren peligro los más heridos, los más cansados, aquellos que ya no tienen apetito ni siquiera de segundas oportunidades, ni de otra vida. El río les canta ven, descansa, vuelve a casa. Y se disolverían siendo uno con el río. Hijos míos, ya nos vamos de todo. ¿A dónde os llevaré? Ese era el lamento de Cihualcóatl, la mujer serpiente, una figura superpoderosa ligada a la tierra, a la noche y al parto, pero también a los malos augurios. Ya en el Códice Florentino se cuenta que 10 años antes de la llegada de los españoles, se oía su lamento en la noche, en la gran Tenochtitlán. No era un llanto de dolor personal, era un tetzahuitl. Un tetzahuitl es una señal sobrenatural que anuncia una catástrofe por cumplirse. Aquí la caída del imperio mexica. Entre esos signos terribles, una espiga de fuego que cruzó el cielo, hombres con 2 cabezas que se desvanecían apenas al mirarlos, y una criatura que ha salido de las aguas y bajado de la montaña, y que con su llanto anunciaba el final de sus hijos. ¿A dónde irán? ¿A dónde los podré llevar para que escapen de tan funesto destino? Hijos míos, están a punto de perderse. Y aún ya iniciada la invasión europea, se cuenta que una figura femenina parecida a Cihualcóatl se seguía apareciendo en el sudoeste de la Nueva España, lanzando un grito que cala. ¡Ay, mis hijos! Podríamos decir que nosotros vivimos en el mundo material. En cambio, estos seres se mueven entre fronteras. Y desde ahí es que pueden ver lo que nosotros no. Y de hecho ese sería el tercer peligro, la dimensión comunitaria del augurio. Quien se topa con estos seres de los bordes, de los ríos, del agua, del sueño, como yo ahora que estoy aquí en el bosque y tú que me estás escuchando, podríamos volvernos sin querer portadores de esa información peligrosa que viene desde el otro lado. Traer un eco de lo que va a pasar, una perturbación para nuestra comunidad. Por eso, oír a la Llorona, aunque sea de lejos, aunque no la veas directamente, tradicionalmente se considera un mal presagio, no solo para uno mismo, sino para todos.
Yo una vez escuché a La Llorona. Una vez acampé en Monte de San Nicolás. Todavía no salía el sol. Y yo y un amigo escuchamos un lamento lejano, difuso, extraño. No dijimos nada. No sabía yo que estaba él despierto, ni él sabía que yo estaba despierto tampoco. Ya hasta más tarde, cuando nos levantamos y estábamos preparando el café, pues comentamos que escuchamos ese sonido extraño. Don Lencho, el señor que cuida la entrada a la mina donde acampamos, dijo: ah, sí, ese sonido es de La Llorona, así nomás. A ver, yo en su momento pensé que había sido eso, un grito de una mujer. No sé, pensé que alguien había salido temprano a la tienda y se le habían caído los bolillos o yo qué sé. Lo curioso es que ese día un amigo rompió con el grupo para siempre. ¿Fue coincidencia? Tal vez. ¿O fue el presagio que dice la leyenda? Como sea, siempre la ambigüedad va a ser parte del mito. Cargar de significados a hechos, pues para darle sentido. Como sea, el grito que escuchamos fue real. O sea, de eso no hay duda. Y no fue ese "ay, mis hijos" como cuenta la leyenda. Fue eso, más bien un grito difuso, extraño y lejano. Aquí lo interesante es que ese grito que nosotros escuchamos, ese grito no articulado, quizá tenga más sentido, aunque en un modo perversamente lógico. Dándole una lectura desde el trauma, a ver, pensemos que el dolor tan brutal que siente La Llorona, que representa La Llorona, chance ni siquiera cabe en palabras. Imagínate que yo ahora mismo aquí me encuentro un puma, que de hecho los hay. Cuando me tope con él, tal vez me quede paralizado o grite de miedo. Y si grito, no sería un grito articulado como un "ay, un puma me quiere comer". Más bien sería un grito gutural desde el fondo de mi alma. Por eso hace más sentido que el lamento de La Llorona sea un grito más gutural, más animal, porque es la pura expresión del sonido de la angustia y el dolor que ya no se pueden soportar. Y más bien sea en quien escucha ese lamento el que le ponga nombre, porque ponerle nombre, ponerle palabras, ponerle ese "ay, mis hijos", articularlo y nombrarlo, lo hace más manejable que a un miedo sin cara y sin nombre. En el ejemplo del puma, ese peligro es externo. Yo podría o intentar o huir o esconderme, pero en el caso de La Llorona el trauma es interno y eso se vuelve más aterrador. Yo podría esconderme del puma, pero La Llorona no puede esconderse de su trauma porque lo ha internalizado y está condenada a sufrirlo eternamente. Y aún peor, desde la lectura del psicoanálisis, aunque La Llorona encontrara a sus hijos, igual ya ni siquiera lo reconocería, porque su identidad ya es ese trauma. Ella necesita seguir buscando a sus hijos para seguir siendo ella. La culpa, que quizá empezó siendo social, que venía desde afuera, ella ya la interiorizó. Ella misma se convirtió en su propia carcelera. ¿Sabías que alguien intentó darle paz a La Llorona construyéndole una tumba o un cenotafio? Esto en Dolores Hidalgo, con el fin de que tuviera paz. Pero siguiendo con la lectura del psicoanálisis, quizá esto no tenga muchas esperanzas. Hacia 1850, México seguía sacudiéndose entre la inestabilidad política y la resaca de la intervención estadounidense. Pero en algunas comunidades de Dolores Hidalgo comenzó otra guerra, más rara, una agitación psíquica colectiva. No solo era un eco lejano en la noche, eran lamentos y gritos que, dicen, helaba la sangre y paralizaba los ánimos, repetidos con regularidad en la madrugada y después desapariciones de niños y muertes de adultos. La cosa escaló tanto que, cuentan los relatos orales, se pidió intervención formal a la Santa Sede. Y en 1913, en pleno contexto de guerra civil, que una comunidad destinara recursos, tiempo y organización a levantar un cenotafio de cantera con inscripciones y acabados religiosos es la prueba de cómo existía un algo cuya presencia afectaba la salud, la seguridad de los niños y la paz mental del colectivo. Y es que la creencia no es un estado pasivo, sino un motor de acción social. Décadas después se cuenta que un rayo golpeó el monumento e hizo pedazos la cruz de madera. Algunos lo leyeron como un claro mensaje. La Llorona no quería ser silenciada ni confinada por símbolos cristianos. Al final, el monumento funciona como una tecnología social del miedo, donde la comunidad recupera la agencia sobre su entorno. El miedo deja de ser una fuerza invisible y caótica para convertirse en algo que puede ser visitado, ofrendado y, en teoría, contenido tras muros de piedra. Toda esta historia es densa y representa un fenómeno excepcional dentro del folclore mexicano: la materialización de un ente incorpóreo en un espacio físico.
por lo que se merece un video propio. Pero, desde otras lecturas, ¿qué tanto freno puede poner esto a la compulsión de un ente incorpóreo y maldecido? La leyenda dice que no descansará hasta que encuentre a sus hijos, pero probablemente ese es su verdadera condena, justo no encontrarlos nunca. Peor aún, aunque los demás dejaran de señalarla o de culparla, eso no bastaría. Por esto mismo de que ella se ha convertido en su propia carcelera. Como una persona real, a diferencia de la Llorona, claro que podemos trabajar la culpa. A ver, que no es lo mismo culpa que responsabilidad. Pero la Llorona como mito, como arquetipo, parece estar condenada a repetirse una y otra vez. Llora, busca, desaparece y vuelve a empezar. Es que ya es la naturaleza de su tormento. Pero ¿qué podríamos decir de ese acto terrible que ella hizo contra sus hijos? Y es que aquí está lo terrorífico, lo subversivo de que alguien que representa cuidado y afecto se vuelva un acto devorador. La venganza por una herida amorosa que se descarga sobre los hijos. Esto choca con la idea de que la madre debe ser sumisa y abnegada, sobre todo en Latinoamérica. Entonces así una mujer que antepone sus propios deseos, pues se vuelve monstruosa. Cuando ella terminó su venganza, eso que hizo contra sus hijos, nunca llegó la paz. Más bien llegó un peso y un dolor indescriptible. Algo que antecede al lenguaje. Por eso no hablan, se le quiebra la voz y lo único que queda es el llanto. Las leyendas, claro que también intentan ser un mapa moral, pero bueno, la verdad es que la vida es compleja, la vida no es fácil, está llena de matices, la vida no es en blanco y negro. Y la maternidad implica un cosmos que solo quien está ahí puede entenderlo completamente. La maternidad también puede implicar un duelo. Pues a ver, al ser para siempre, implica dejar muchas cosas de tu vida, dejar atrás a muchas cosas que quizá nunca volverán, o enfrentar un mundo lleno de incertidumbre. Y solo quien está ahí puede entender verdaderamente lo que se gana o lo que se pierde. Para otros académicos, la leyenda de la Llorona, claro que nace del inconsciente colectivo, pero también podría, en esta lectura, nacer de una herida, donde se entrecruzan la conquista, el mestizaje, la culpa y la memoria, la conquista o la invasión española. Ese choque de culturas tan violento, el mestizaje a la fuerza, la culpa colectiva que quizá no se termina de procesar, la memoria rota de cómo empezamos como nación, su dolor infinito de la Llorona podría ser un espejo de lo difícil que es asumir e integrar. Ella encarnaría entonces ese trauma colectivo que quizá no hemos resuelto del todo, esa violencia de género, la desigualdad social que heredamos y la figura del padre ausente o dominante. El reflejo de un nuevo orden que se impuso. Entonces su llanto eterno podría simbolizar nuestra propia dificultad como colectivo para reconciliar ese origen conflictivo con el presente. Y aquí queda esa pregunta flotando, ¿no? ¿Hemos logrado como sociedad sanar o por lo menos nombrar bien esa violencia fundacional? Pero la cosa no queda ahí. Como sugiere el estudio de los Martos García, ellos se preguntan qué pasaría si le quitamos el drama humano a la lectura de los mitos, quitándole a la Llorona lo político, lo clínico, la madre loca homicida. Quedaría entonces una extraña voz del más allá, un oráculo y la manifestación de la gran diosa madre o la madre oscura. La manifestación de la naturaleza como sujeto y no como un simple decorado o un paisaje de fondo. ¿Qué tal que si esa mujer que llora en los ríos fuera apenas la máscara humana de algo más grande y más antiguo? Y es que antes de hablar de traiciones, de celos y de castigos, habría que quitarle a la Llorona un ratito su drama, dejarla sin marido español, sin infantil, sin moralina, y entonces ver que queda la voz de la naturaleza y de esas fuerzas que aún no conocemos. Por ejemplo, la Llorona como voz del río, como una figura femenina que aparece de noche. Más que una señora loca, sería un ser, un genio del río, una guardiana de estos umbrales. Su llanto no es solo un berrinche eterno, es la forma en que el agua y la noche y el peligro toman voz. No es una mujer llorando, es el río con cara de mujer. Siempre hemos vivido rodeados de fuerzas que no podemos entender. Crecidas repentinas, niños ahogados, tormentas que se llevan un pueblo entero. Nuestro inconsciente no se va a quedar tranquilo con un simple "fue un accidente". Entonces hace lo que mejor sabe hacer.
inventar historias. La Llorona es entonces una forma de traducir lo incontrolable, darle rostro, darle una voz, una figura con la que sí podemos hablar, negociar o al menos temer de forma más concreta. En ese sentido, la Llorona es una aparición que a la vez atrae y aterra. Más que un fantasma que espanta, es una presencia que te recuerda a ti y a mí que aquí hay algo más grande que tú y yo. El río, la noche, la muerte, la historia. Es la naturaleza volviéndose sagrada por un momento, pero una sacralidad incómoda, peligrosa, que no puedes domesticar. Si la leemos así, desde la fuerza telúrica, de la fuerza de la tierra, la Llorona también podría ser la cara de nuestra crisis actual. Ríos contaminados, tierras secas, ciudades que le dan la espalda al agua que las mantiene vivas. Quizá ese llanto nocturno sea simbólicamente el grito del territorio frente a nuestra negligencia. Una madre oscura que no es que venga a asustarnos, sino a cobrarnos factura de haber olvidado que este mundo no es nuestro, sino apenas prestado. Ya es medianoche y hace frío. Y hoy invoqué a la Llorona y tú conmigo. Y yo me quedo pensando y me atrevería a sugerirte que nunca olvides esto. Dale nombre a lo que te aterra. Lo innombrable devora. Lo nombrado puede enfrentarse. Respeta los umbrales del río de la noche. Nunca olvides que el dolor no resuelto se repite una y otra vez. La culpa pide límites, no altar. El territorio también tiene memoria. Si tú la olvidas, la leyenda se encargará de recordarte que estás pisando un suelo lleno de muertos y de historias. Y sobre todo, si alguna vez la escuchas en la oscuridad, recuerda, la Llorona es la madre muerte. No viene por venganza, viene como aviso. Retrocede, nombra tu duelo y sigue adelante.